Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos escribir CSS de una manera más eficiente, reutilizable y escalable. Y para eso vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Como puedes ver, tengo abierto Visual Studio Code y he hecho la estructura en HTML de una tarjeta, que es la que estás viendo a la derecha en el navegador, ¿vale? Ahora mismo no tenemos aplicado ningún estilo, simplemente se muestra una imagen, un título, un texto y un botón. Y ahora lo que vamos a hacer es darle estilo como lo haríamos escribiendo CSS de la manera tradicional. Lo primero que voy a hacer es añadirle una clase al primer div, que va a ser el div contenedor de toda nuestra tarjeta, y lo vamos a centrar en el navegador, ¿vale? Así que vamos a llamarlo, por ejemplo, container, y nos vamos a style y le vamos a dar los siguientes estilos. Vamos a darle un max width de, por ejemplo, 300 píxeles y un margin de 50 píxeles y de izquierdo y derecho auto, ¿vale? Con eso lo que conseguimos es centrarlo en el navegador. Vale, ahora mismo no está centrada porque la imagen es mayor que nuestro contenedor, pero bueno, eso lo vamos a arreglar dentro de un momento. Vale, volvemos a nuestro index y le vamos a añadir otra clase al segundo div, que esta ya es nuestra tarjeta, ¿vale? Así que vamos a poner class y le vamos a llamar, por ejemplo, car, ¿vale? Bueno, pues a partir de esta clase vamos a dar estilo al resto de elementos. Así que vamos a ir a style. Para verlo más claro, vamos a dividir la pantalla en dos, vamos a cerrar esta y así podemos ir viendo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar primero el estilo a la tarjeta, sería car, y voy a pegarle los estilos para no perder mucho tiempo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, vamos a ver cómo está quedando. Simplemente le hemos dado un background color blanco, le hemos dado un borde, también hemos redondeado las esquinas, le hemos añadido una sombra y también hemos conseguido que la imagen se ajuste al tamaño de la tarjeta utilizando Overflow Hidden, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué es lo que haríamos? Pues por ejemplo, vamos a darle estilo a la imagen, seleccionamos la clase car y seleccionamos el elemento imagen de HTML, ¿vale? Aquí lo único que vamos a decirle que tenga un ancho del 100%. Ahí está, ahora se adapta perfectamente al tamaño de nuestra tarjeta. Vamos a seguir dando estilos. Lo siguiente sería darle estilos a car, div, h2 y vamos a darle un font size, por ejemplo, de 1,3 ren y un color black, aunque podemos aclararlo un poquito, que no sea tan negro, por ejemplo, ahí. Seguimos, vamos a dar estilo a nuestro párrafo, también vamos a dar un font size, por ejemplo, de un ren y un line height de 1,5. Vamos a ver cómo está quedando nuestra tarjeta. Vale, aquí vemos que tanto el título como el párrafo y el botón pues están muy pegados al borde, ¿vale? Así que lo que podemos hacer es añadirle un padding al div contenedor de todo esto. Entonces vamos a poner car, div y vamos a añadirle un padding, pues por ejemplo, de un ren. Vale, pues ahora está bastante mejor. Y también podemos cambiarle el color del texto un poquito más clarito, ¿vale? Para que haya mayor contraste entre el título y el texto. Así que al párrafo le vamos a añadir la propiedad color y esta vez vamos a utilizar RGBA y le vamos a decir que sea negro, pero con una opacidad del 0,75, ¿de acuerdo? Bueno, ya que estamos, vamos a darle un poco de estilo al botón porque la verdad es que está bastante soso. Así que vamos a darle un background color, pues por ejemplo uno azul, un color blanco, un padding 0,5 ren y 0,7 ren. Muy bien, le vamos a quitar el borde y por último le vamos a dar un border radius pues de un 5%. Vale, pues perfecto, así queda mejor. Y una vez que hemos terminado nuestra tarjeta, pues vamos a analizar un poco el código que hemos escrito. Este código está bien escrito, funciona perfectamente, no produce ningún error, pero no es la manera más adecuada de escribir CSS, sobre todo cuando tenemos ya archivos muy grandes en el que incluso trabajan varias personas y también puede haber CSS en varios archivos. Entonces, ¿qué problema tiene escribir CSS de esta manera? Pues la primera es que nuestro CSS es un espejo de nuestro HTML, es decir, si te das cuenta, simplemente vamos reproduciendo la estructura de nuestro archivo HTML, es decir, de nuestros elementos HTML a nuestro archivo CSS. Empezamos con nuestra clase car y vamos bajando y vamos seleccionando la imagen y luego el div y luego lo que hay dentro del div, el h2, el párrafo, etcétera. Y esto lo hacemos pues anidando elementos HTML, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este, que tiene 3 elementos anidados. Tiene la clase car, el div y el h2. ¿Y por qué es malo anidar elementos en CSS? Porque produce una alta especificidad, que como sabemos, la especificidad es el mecanismo que tienen los navegadores para resolver un conflicto a la hora de aplicar estilos. Es decir, si a un mismo elemento aplicamos 2 estilos distintos, el navegador tiene que decidir qué estilo de los que estamos aplicando tiene preferencia. Y
y siempre va a aplicar los estilos que tengan una especificidad más alta. En este caso, si ponemos el ratón encima de esta declaración de estilos, vemos que tiene una especificidad del 12. Entonces, si nosotros queremos modificar este H2, tendríamos que superar esa cifra, ¿de acuerdo? Este 12 tendríamos que superarlo. Ese es el primer problema que vemos en este código. El segundo problema es que no podemos reutilizar ninguno de los estilos que hemos creado. Por ejemplo, imagínate este botón. Los estilos que hemos creado para este botón podríamos querer utilizarlos en otro botón de nuestra web. Sin embargo, tal y como lo tenemos, no podremos reutilizarlo ya que está anclado a nuestro HTML, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues si queremos un botón idéntico, tendríamos que copiar otra vez las mismas clases y asignarlas a un nuevo botón. Por lo tanto, eso va en contra de la filosofía DRY, o lo que es lo mismo, don't repeat yourself, es decir, no te repitas a ti mismo. Aquí estaríamos duplicando código, ¿vale? Con lo cual eso no sería bueno para la rapidez de nuestra página, porque tendría un archivo CSS mucho mayor al estar continuamente repitiendo código. Sería muy difícil de mantener, porque si queremos modificar el estilo de un botón, pero lo tenemos repetido varias veces, tendríamos que ir uno por uno para modificarlo. Y una cosa que tenemos que tener muy clara en CSS es que prácticamente todo lo que hagamos debería ser reutilizable. ¿Y qué podemos hacer para que nuestro código sea reutilizable y además tenga una especificidad homogénea? Es decir, que todos los elementos tengan la misma especificidad y así no tendremos los problemas de la herencia y la cascada propias de CSS. Pues es convertir todas estas declaraciones que tenemos anidadas en clases, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues que todo esto, al ser clases, tienen la misma especificidad y entonces no vamos a tener ese problema. Y aparte, matamos dos pájaros de un tiro porque también van a ser clases reutilizables, ¿vale? Como hablamos del botón. Es decir, si esta declaración, en vez de escribirla así, le hubiésemos puesto una clase button y aquí en el HTML hubiésemos puesto button, tendríamos el mismo efecto, pero con la ventaja de que si yo mañana quiero crearme otro botón aquí y le pongo la misma clase, vamos a ver qué ocurriría. Vamos a ponerle un texto, claro. Vale, volvemos a nuestro navegador y aquí lo tenemos. Simplemente con haber hecho esto, ya podemos reutilizar los mismos estilos para crear todos los botones que queramos en nuestra página web. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo podemos escribir todas nuestras clases de una forma muy eficiente utilizando una metodología llamada Venn. Pero entonces, ¿qué es Venn exactamente? Pues como puedes ver, Venn son las siglas de Block, Element y Modifier, es decir, bloque, elemento y modificador. Venn no es más que una convención para nombrar nuestras clases CSS. Y en pocas palabras, la idea de Venn es dividir nuestra interfaz, es decir, nuestro HTML, en bloques independientes y nombrando nuestras clases precisamente en bloques, elementos y modificadores. Como vemos aquí, tenemos la tarjeta con la que hemos estado trabajando ahora, es decir, con la que le dimos estilos escribiendo CSS tradicional, es decir, anidando selectores, y ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo con la nomenclatura de Venn, ¿vale? Aquí tenemos nuestra tarjeta y entonces la primera sigla de Venn es bloque. Entonces, para Venn esto sería un bloque completo, es decir, la tarjeta es un bloque independiente. Esta tarjeta podríamos llevarlo a otra página y seguiría funcionando perfectamente. Entonces, ¿cómo nombraríamos a nuestra tarjeta? Pues como hemos visto en nuestro código, podríamos llamarla car, ¿vale? Los nombres podemos poner lo que nosotros queramos. En vez de car, podríamos haber puesto tarjeta simplemente. Eso sería nuestro bloque, es decir, esa sería la clase padre, ¿vale? Ahora, ¿qué elementos vemos en nuestra tarjeta? Pues vemos una imagen, un título, un texto y un botón. Bueno, pues eso está dentro de nuestra tarjeta y por lo tanto son hijos de nuestra tarjeta, es decir, son elementos. Así que por un lado tenemos el elemento imagen, que en Venn los elementos se escriben como puedes ver, es decir, el nombre del padre, de la clase padre, en este caso car, dos guiones bajos y después el nombre del elemento. En este caso he puesto img, ¿vale? Podrías haber puesto imagen o lo que te parezca. Seguimos con el siguiente elemento, que sería el título. Igual, pondríamos la clase padre, que sería car, dos guiones bajos y el nombre del elemento. Y así seguiríamos con el párrafo y con el botón. Ya tenemos dos elementos de Venn, es decir, el bloque y el elemento. Nos falta el modificador. Vale, pues vamos a ver nuestra tarjeta, pero con una versión oscura. Como puedes ver, el fondo es negro y el texto es blanco. Según la nomenclatura de Venn, si queremos modificar tanto un bloque como un elemento, tenemos que añadirle a la clase que queremos modificar dos guiones seguidos del nombre. Por ejemplo, hemos llamado a esa modificación car-dark. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Crearíamos una clase simplemente con esa modificación y eso se puede hacer igualmente con cualquier elemento. Por ejemplo, si quisiéramos modificar
el título, este título, y quisiéramos ponerlo de otro color, pues podríamos crear una clase que se llamara car-title y ahora la modificación sería _ y el nombre que nosotros le quisiéramos dar, por ejemplo, destacado. Y así con todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver a nuestro editor y vamos a aplicar la nomenclatura main a nuestra tarjeta. Y lo primero que vamos a hacer es escribir nuestras clases en la estructura HTML, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí en el primer div vamos a dejar la clase container, la clase car vamos a dejarla tal y como está. Lo que sí podemos hacer es convertir las etiquetas HTML que hemos escrito en etiquetas semánticas, ¿vale? Que es recomendable. Entonces nuestro div con la clase car podría ser perfectamente un artículo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, vamos a poner article y vamos a cerrar pues con article. Muy bien. Y nuestra imagen la podríamos incluir dentro de una etiqueta figure. Así que vamos a hacerlo. Aquí la tenemos y esta la vamos a meter dentro, ¿de acuerdo? Ahí está. A la etiqueta figure podemos ponerle una clase y la vamos a llamar car-figure. Y a nuestra imagen pues le vamos a poner la clase car-imagen. Vale, seguimos y vamos a crear otra etiqueta que va a ser un header, es decir, el header del artículo, y dentro de este header vamos a meter pues el título, ¿de acuerdo? Ahí está. Seguimos, aquí vemos que tenemos un div que antes abarcaba lo que era el título y el texto, y a este le vamos a dar la clase car-body, ¿vale? Porque va a ser el cuerpo de nuestra tarjeta. Y a nuestro párrafo vamos a crearle otra clase que va a ser car-text. Perfecto, seguimos y ya llegamos a nuestro div que tiene envuelto a nuestro botón, y a este div le vamos a cambiar por la etiqueta footer, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar, por supuesto, la etiqueta footer. Pues al footer le vamos a poner la clase car-footer. Muy bien, pues este botón que creamos aquí de muestra le vamos a borrar también. Y ahora si volvemos para ver cómo está nuestra tarjeta, vemos que ha cambiado completamente porque ya no se corresponde la estructura HTML que acabamos de cambiar con lo que teníamos en nuestro CSS. Así que lo que vamos a hacer ahora es pues ajustar el CSS para que encaje con las clases que hemos creado, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a hacer es borrar el margen y el padding que el navegador asigna por defecto a todos los elementos HTML, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema a la hora de aplicar nuestros estilos. Esto es lo que se llama un reset, ¿vale? De los estilos del navegador, y que normalmente lo haríamos pues añadiendo un archivo que es muy conocido como es normalize y que hace precisamente eso, es decir, anular los estilos que vienen por defecto en los navegadores para que las clases que nosotros creemos no se vean afectadas por esos estilos, ¿de acuerdo? Así que aquí simplemente vamos a hacer un reset del padding y del margen y vamos a poner margen 0 y padding 0. Muy bien, pues hecho esto, ahora sí vamos a seguir modificando nuestro CSS. En el container vamos a dejarlo tal y como está porque de momento no ha cambiado. La clase car sigue siendo la misma, solo que esta vez está aplicada a nuestro artículo. También la vamos a dejar como está, y ahora aquí empezamos ya a cambiar las clases, ¿de acuerdo? Antes habíamos anidado la clase car con el elemento imagen y ahora lo que hemos hecho ha sido esto, una nueva clase, así que la podemos copiar y estos dos lo vamos a sustituir por esa clase. Ahí está. Seguimos bajando y vemos que tenemos un header con un h2, que por cierto se nos ha olvidado poner aquí la clase del h2. Vamos a hacerlo ahora, vamos a poner class y esto sería car-title, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Este le vamos a sustituir por car-title, y este div en el que tenemos un padding pues es este header, ¿de acuerdo? Así que podemos crear otra clase que sea, como te estarás imaginando, car-header. Vale, pues este lo copiamos y esto lo sustituimos por eso. Perfecto, seguimos avanzando y llegamos aquí al div body. Este de momento no vamos a darle estilos, así que vamos a ir a car-text, y car-text es el que sustituye al párrafo en el cual teníamos anidado dos etiquetas HTML y una clase. Pues ahora esto lo sustituye simplemente esta clase. Perfecto, y ya llegamos por último a nuestro botón que está envuelto en car-footer. Vamos a crear nuestra clase aquí, car-footer, y vamos a darle unos estilos para que nuestro botón se alinee a la derecha, y esto simplemente lo vamos a hacer escribiendo la propiedad text align y le vamos a poner right. Perfecto. Y por último tenemos a nuestro botón. Aquí podríamos hacer dos cosas, ¿vale? Ahora mismo simplemente tenemos la clase button. Aquí tendríamos que decidir si este botón vamos a querer reutilizarlo o va a pertenecer siempre a esta tarjeta. En el caso de que solamente perteneciera a esta tarjeta sería tan fácil como crear nuestra clase car-button, ¿de acuerdo? Y aquí pues haríamos lo mismo, car-button, pero lo normal es que un botón se utilice en más de un sitio de nuestra página web, así que lo lógico es que creemos una clase totalmente independiente de nuestra tarjeta. Así que esto volvemos a dejarlo como estaba y en principio pues ya habríamos
hemos cambiado nuestro primer CSS con la metodología BEM. Vamos a ver si realmente se han aplicado bien los estilos, ¿vale? Así que volvemos al navegador y vemos que, bueno, aquí parece ser que no se han aplicado algunas clases. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer esto un poquito más grande, si vamos a verlo mejor. Vale, pues aquí lo único que estoy viendo es que simplemente a nuestro card footer le falta por asignar un padding, igual que tiene nuestro título, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer para aprovechar código, pues es simplemente añadir aquí nuestro card footer y nuestro card body, ¿de acuerdo? Ahí está. Bueno, pues ahora sí está todo perfecto y ahora vamos a ver pues la utilidad de hacer nuestro CSS de esta manera. Como dijimos, imagínate que queremos hacer esta misma tarjeta, o bien porque la vamos a utilizar en otro sitio, o bien porque el cliente le gusta más que sea oscura. Bueno, pues vamos a hacer unos cambios. ¿Cómo haríamos esto? Pues como dijimos, nuestra tarjeta es esta, que son los estilos básicos, y vamos a crear nuestra clase car-dar. Como vimos, los dos guiones normales es para establecer una modificación a nuestro bloque o a cualquier otro elemento. En este caso va a ser al bloque, así que vamos a cambiar el background color y le vamos a decir que sea negro. No ha pasado nada porque esta clase pues la tenemos que añadir a nuestro código HTML, ¿vale? Nos iríamos aquí a nuestro artículo y a continuación de la clase car pondríamos la modificación, es decir, la clase que modifica a la tarjeta. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué más necesitamos? ¿O qué cambia aparte del color de fondo? Bueno, pues tendremos que cambiar el texto porque aquí no se ve. Entonces seguimos con nuestra clase dar y le vamos a poner un color white. Vale, vemos que no funciona porque precisamente tenemos asignado el color negro tanto en el título como en el texto. Esto está mal hecho porque estamos duplicando código, ¿vale? Esto simplemente en el caso de nuestro texto debería ir pues en la tarjeta. Así que nos vamos aquí a car y ponemos nuestro color aquí. Y ahora ves, funciona perfectamente la modificación dar. Y en el título tendríamos que crear otra modificación. Así que vamos a hacerlo. Vamos a llamarlo car-title-dar. Y aquí tendríamos que poner el color de nuestro texto, ¿vale? Que aquí sería white. Entonces copiamos nuestra clase modificadora y se lo ponemos a nuestro título. Ahí está. Y aquí tenemos pues nuestra tarjeta modificada. Otra cosa que podríamos hacer, ya que al ser todo negro no necesitamos que tenga un borde. Así que nos vamos a nuestra clase modificadora y le decimos que border none. Vale, y a nuestra sombra pues vamos a cambiarla un poquito porque la verdad es que no se ve nada. Vamos a poner 10 píxeles aquí 12 y aquí 14. Y le vamos a dar un poquito más de opacidad, por ejemplo 0,60. Vale, pues ahí lo dejaríamos y vamos a ver qué es lo que hemos conseguido al escribir nuestro código de esta manera. Bueno, pues por un lado en el HTML lo que hemos hecho es crear un componente que es independiente del contenido, o sea, es decir, este componente entero es totalmente reutilizable. Podemos crear todas las tarjetas que necesitemos y únicamente cambiar el contenido, es decir, podríamos reutilizar todo este código pues para crear, por ejemplo, una tarjeta de un autor en el que, por ejemplo, la imagen fuera la foto del autor, el título podría ser el nombre y el texto podría ser la biografía del autor, ¿de acuerdo? O bien, como hemos visto, simplemente podría ser la tarjeta pues de un post, ¿vale? Con la foto del post, el título del post y el contenido del post. Y si nos vamos a nuestro CSS, cualquier persona que tenga que editar este archivo dentro de unos meses, incluso años, cuando entre va a estar perfectamente claro para qué sirve cada clase que hay aquí, ¿vale? Es muy descriptivo. Y otra cosa que hemos evitado es la especificidad, ¿vale? Tenemos simplemente clases, ya no tenemos anidados elementos, por lo tanto, si pasamos el ratón por encima de cualquier clase, siempre tiene la misma especificidad, ¿vale? En este caso son 10. Da igual donde lo pongas, que siempre va a ser 10. Pero a pesar que todo esto está muy bien, la metodología BEM también tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos es que tenemos que pensar en el nombre de muchas clases, ¿vale? Y eso significa que, aparte de nosotros, si trabajamos en equipo, el resto del equipo tiene que también saberse el nombre de todas esas clases. Y otro problema que tiene es a la hora de hacer las modificaciones pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tarjeta, pero que en esta ocasión queremos que el botón esté en el centro. Veamos cómo tendríamos que hacerlo en BEM, ¿vale? En el caso de querer centrar nuestro botón, pues sería simplemente, como hemos visto, pues crear una modificación de la clase carFooter. Podría ser carFooter-center, por ejemplo. Y sería tan fácil como poner TextAlign Center y añadir esta clase a continuación de carFooter. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué implica esto? Pues que ya hemos tenido que inventarnos otro nombre de una clase. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esta misma propiedad TextAlign podríamos necesitarla en otro componente diferente de este, pero ya no podríamos reutilizar este nombre de clase porque este es muy específico, porque es para una tarjeta. En el caso que necesitemos alinear un elemento en otro tipo
tipo de componente, imagínate que otro compañero de nuestro equipo tiene que crear un banner, ¿vale? Así que lo que haría sería lo siguiente. Se haría un div con la clase banner y necesita que el contenido de ese banner esté alineado al centro. Y por supuesto podría utilizar nuestra clase. No habría ningún problema y funcionaría perfectamente. No podría pegar esta clase, pero claro, esto no es semántico. No podemos asignar a un banner una clase que se llama car footer center. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que crear una clase que se llamara, por ejemplo, pues banner _center, ¿vale? Con el modificador center. Con lo cual ya tendríamos duplicado otra vez código CSS. Para evitar todo esto es donde entra en acción las clases de utilidad, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y qué son las clases de utilidad? Bueno, pues las clases de utilidad son clases que hacen solamente una cosa. Como puedes ver en pantalla, hay dos ejemplos de clases de utilidad. La primera es una que hemos llamado m-0 y que lo que hace simplemente es ajustar los márgenes a 0, es decir, estamos eliminando márgenes de un elemento. Y la segunda clase, que se llama f1, hace referencia al font size y únicamente hace establecer el font size en un tamaño concreto. Con lo cual, la filosofía que está detrás de las clases de utilidad es que funcionan como si fueran las piezas de un Lego. Es decir, con todas estas clases podemos construir nuestros componentes. Y seguramente que te suena muchísimo un framework muy famoso que se llama Tailwind, que es este que tengo abierto aquí y que utiliza exclusivamente clases de utilidad pues para construir nuestros sitios web. Y como puedes ver aquí en el primer ejemplo que trae en la página de inicio, está creando una tarjeta y si te das cuenta lo crea a través de clases de utilidad. Es decir, cada elemento HTML tiene un montón de clases que solamente hacen una cosa. Por ejemplo, aquí en la imagen, si te das cuenta, está utilizando estas dos clases, la cual solamente hacen que establecer el tamaño de la imagen. Es decir, w-24 se refiere al width y h24 se refiere al height. Aquí, por ejemplo, podemos ver también text-lg, en el cual está estableciendo el tamaño del texto y así con todo. Es decir, va añadiendo clases para construir al final esta tarjeta. Esto es totalmente diferente a, por ejemplo, lo que hace otro framework CSS muy famoso como es Bootstrap, que es este que tenemos aquí. Y Bootstrap es más parecido a lo que hemos estado haciendo con la metodología Ben, ¿vale? Como puedes ver aquí, para construir un botón en Bootstrap únicamente utilizamos dos clases. La clase principal, que le da los estilos por defecto a todos los botones, y después podemos elegir otra clase para establecer otros estilos de botón diferente, que son los que vienen aquí arriba, ¿de acuerdo? Otro framework que también utiliza las clases de utilidad es este que aparece aquí, que es Tachions, que es menos conocido que Tailwind, pero que utiliza la misma filosofía, ¿de acuerdo? Vamos a pinchar en Style Guide y aquí podemos ver que funciona exactamente igual. Aquí nos muestra un ejemplo de la tipografía y aquí tenemos pues todas las clases que podemos utilizar para los encabezados, ¿vale? Los ha nombrado como F1, F2 hasta F6 y aquí establece el tamaño de cada encabezado. Si seguimos bajando, lo mismo con los estilos tipográficos, como por ejemplo negrita, cursiva, etcétera. También podemos utilizar clases para construir un grid, un sistema de filas y columnas, y también pues tenemos para elegir colores. Fíjate aquí la cantidad de colores que podemos aplicar a nuestro HTML simplemente utilizando una clase. Y por supuesto que hay clases para prácticamente todo. Por ejemplo, si nos vamos a Docs, aquí vemos que tenemos clases para tipografía, para nuestro layout, por ejemplo el espaciado, y aquí podemos elegir clases para aplicar padding vertical, padding horizontal, también para los márgenes, etcétera. Bueno, creo que ha quedado bien claro lo que son las clases de utilidad. Bueno, creo que la diferencia entre utilizar la nomenclatura Ben o la nomenclatura de clases de utilidad es evidente. Por ejemplo, nosotros hemos creado un botón creando una clase la cual tiene todas estas propiedades CSS. Entonces, utilizando clases de utilidad, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues vamos a hacerlo. Vamos a coger un ejemplo de Tachion y vamos a construir un botón, pues como lo haríamos con este framework, porque también tiene componentes hechos y podemos utilizarlos pues para hacer el ejemplo que queremos. Mira, pues aquí tenemos algún botón. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Vamos a elegir, por ejemplo, este último, que es el botón azul, y aquí nos viene el código. Ese botón sería este y como puedes ver tiene un montón de clases. Vamos a copiarlas y vamos a volver a nuestro editor. Aquí yo ya he añadido el framework Tachion, como puedes ver, he puesto un enlace al CDN que tienen y ya simplemente quedaría crear un botón. Voy a borrar esto y voy a poner button. Estos son clases de utilidad y vamos a pegar todas las clases. Muy bien, vamos a mostrarlo y aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo aquí para verlo mejor y aquí puedes ver perfectamente la diferencia de trabajar de un sistema u otro. Tenemos nuestro botón aquí, el cual tiene todas las propiedades base, digamos, para crear un simple botón, y sin embargo aquí puedes ver que para crear nuestro botón
le vamos añadiendo piezas como si fuera un Lego y así vamos dando forma al componente que queramos. La ventaja que tiene esto sobre hacerlo o bien como lo hace Bootstrap o bien como lo hemos hecho nosotros utilizando Ben es que no tenemos que pensar el nombre de las clases y nos evita estar creando continuamente clases nuevas porque ya las tenemos. Se crean una sola vez y se utilizan todas las veces que queramos y entonces cada clase que tenemos podemos aplicarlas a cualquier elemento de nuestro HTML, no como ocurre cuando creamos componentes con Ben, que muchas de estas clases al tener un nombre específico y está asociado a un tipo de componente no podemos reutilizarlos. Las desventajas que puede tener las clases de utilidad pues es que el HTML aparece sobrecargado de clases, pero bueno, eso no es ninguna desventaja a nivel técnico, simplemente que a la vista puede molestar ver tantas clases y también tiene el inconveniente de que a la hora de hacer un cambio, por ejemplo, en un botón, al estar construido a base de clases, si quisiéramos modificar el botón que aparece en varios sitios de nuestra web, pero imagínate que queremos quitarle un borde, tendríamos que buscar todos los botones y quitar esa clase que nos sobra. Entonces, un término medio que es el que utilizo yo y creo que es el mejor es utilizar las dos cosas, no tienen por qué ser excluyente. Podemos utilizar la nomenclatura Ben, que tiene muchas ventajas, como hemos visto, es muy descriptiva, enseguida sabemos qué hace cada cosa y también podemos utilizar clases de utilidad a la hora de modificar algún aspecto de nuestros componentes. Por ejemplo, imagínate que tenemos una tarjeta igual que esta, pero por lo que sea necesitamos darle un padding al texto mayor que esta. Pues bueno, sería tan sencillo como ver qué clase de utilidad tenemos para los padding. Vamos a irnos a los documentos y aquí en el espaciado vamos a coger la clase, por ejemplo, PA4. Iríamos a nuestro código y sería tan fácil como irnos al párrafo y ponerle esa clase. Vamos a ver cómo ha quedado. Aquí lo tienes. Vamos a minimizar esto otra vez y hemos conseguido modificar la tarjeta simplemente añadiendo una clase de utilidad sin necesidad de crear una nueva clase y crear una nueva modificación, ¿de acuerdo? Como es este caso, por ejemplo, en el caso que hicimos aquí, que quisimos centrar este elemento y tuvimos que crear una nueva clase y también pensar un nombre para esa clase. Y por supuesto no necesitamos utilizar ningún framework de los que existen, simplemente podemos crearnos nosotros el nuestro, ¿vale? Podríamos inspirarnos en los frameworks que ya existen a la hora, por ejemplo, de nombrar nuestras clases, pero no es necesario que utilicemos ninguno. Entonces, recapitulando, hemos visto cómo podemos escribir CSS de la forma tradicional, lo cual no es lo más conveniente porque nos puede traer muchos problemas a la hora de modificar nuestro CSS y tener problemas con la especificidad, por ejemplo, o con la cascada. Y hemos visto cómo podíamos utilizar una metodología como es Ben, que nos facilita la construcción de nuestras propias clases utilizando la nomenclatura del bloque elemento y modificador. También hemos visto que utilizando solamente Ben nos puede traer problemas a la hora de tener que pensar el nombre de cada clase que utilizamos y a la hora de modificar nuestros componentes simplemente pues para añadir un margen o un padding o un color nos obligaría a crear una clase y muchas veces tendríamos que duplicar código. Entonces después hemos visto que existen las clases de utilidad, que son clases que solamente hacen una cosa, y combinando estas dos formas de escribir CSS podemos tener lo mejor de Ben, que es crear componentes reutilizables y a la vez utilizar las clases de utilidad simplemente para modificar esos componentes cuando necesitemos cambiar un simple color, un borde, un padding, un margin, etcétera. Combinando estas dos formas de escribir CSS vamos a tener un código mucho más legible, mucho más mantenible y reutilizable. Así que aquí dejamos el vídeo y como siempre te digo, practica todo lo aprendido porque CSS se aprende escribiendo mucho CSS. Hasta el próximo vídeo.